les decía que esta sección 3 es el equivalente a lo que nosotros teníamos en la norma completa en la NIC 1. La NIC 1 era presentación de estados financieros. Vean que esta sección pues, tiene un nombre muy parecido, ¿verdad? Es muy similar, por supuesto que tiene menos requerimientos. La primera parte de esta norma nos habla que los estados financieros, como el último elemento de la contabilidad, ¿verdad? Nosotros vamos a comenzar con los asientos, se va a hacer todo el ciclo contable y al final vamos a obtener unos estados financieros. Bueno, la idea de esos estados financieros es presentar razonablemente, se incorpora, presentar razonablemente y nos habla de 3 elementos. La situación financiera. La situación financiera, como ya vimos en la sección 2, estaría constituido por activo, pasivo y patrimonio, ¿verdad? Y bueno, también ya lo hemos visto en otros cursos. El rendimiento financiero. Si la empresa está logrando obtener una ganancia, una pérdida, que aquí sería la parte de ingresos y gastos. Y finalmente, el estado de flujos de efectivo. Cómo obtiene recursos y en qué los invierte, ¿verdad? La parte de obtener recursos y su aplicación. Vean que hay algo muy interesante, pese a que hay una sección que se llama estado de cambios en el patrimonio, no habla aquí específicamente del estado de cambios en el patrimonio porque lo engloba dentro de la situación financiera y dentro del rendimiento financiero, ¿verdad? Ese estado de cambios en el patrimonio, pues al final es como un pegue o un enlace entre ambos estados. Y nos dice que el segundo elemento importante que va a permitirnos esa generación de estados financieros va a ser que está entrando, ahí está, es que esos estados financieros requieren la representación fiel de todos los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que, y recuerden que el objetivo que hablamos de los estados financieros, y no es de este curso, sino de cursos anteriores, era apoyar el proceso de toma de decisiones. Entonces, al ser que tiene que apoyar el proceso de toma de decisiones, pues estos estados financieros tienen que ser completos, tienen que dar un panorama de todo lo que afecta en este momento a la empresa. Deben representar fielmente la situación en la que se encuentra. No podíamos omitir elementos. Si algún elemento tal vez en ese momento no tiene el reconocimiento numérico, como ya vimos la sesión anterior, perdón, lo tendríamos que incluir en las notas de los estados financieros si fuera relevante. Por ejemplo, cuando hay un juicio, tal vez yo no sé cuánto es lo que vamos a tener que pagar por el juicio, pero sí sabemos que hay un juicio en proceso y habrá que revelarlo en las notas de los estados financieros. A su vez, la norma nos dice que, bueno, yo puedo hacer los estados financieros, como ya vimos, de acuerdo con la NIF para pymes y tengo que decir en las notas que yo cumplo con las NIF para pymes, pero nos dice que yo solo puedo hacer esto si yo he cumplido, y dice esta frase, explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. Eso significa que todas las 32 secciones de la norma, nosotros hemos analizado si aplican a la empresa y si aplican, pues las hemos puesto en funcionamiento en la institución, ¿verdad? Las hemos implementado de alguna forma. Tenemos que revelar en las notas de estados financieros esa declaración de cumplimiento. De hecho, para ustedes recuerden que es una de las tareas que tenemos, ¿verdad? De la parte de las tareas en inglés, hacer precisamente esta nota del cumplimiento de las NIF. Es importante que si yo no cumplo con alguna, como lo vimos hace 2 semanas, por ejemplo, que una empresa que no era una pyme utilizaba este marco, no podía
decir en esa nota que cumple con todas las normas porque incumple con algún requerimiento. Entonces, por eso es que ahí dice que tiene que ser sin reserva. Eso significa que no puede quedar un elemento pendiente, a menos de que fuera impracticable, ¿verdad? Pero siempre que sea practicable habrá que aplicarlo. Entonces, bueno, ahí por eso nos dice que es a menos de que se cumplan con todos los requerimientos de la norma. Ahora, cuando un requerimiento no cumple, igual tenemos que hacer una revelación en las notas de los estados financieros. Primero, por supuesto, de cuál es ese requerimiento que no estamos cumpliendo, pero además del impacto que tiene este. Nos dice que lo primero que habría que revelar cuando no se cumple un requerimiento de la NIF es que la gerencia ha llegado a la conclusión de que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo. ¿Por qué esto? Porque hay como, no sé si recuerdan cuando vimos el tema de la importancia relativa, bueno, ya lo han visto también en otros cursos, hay elementos que si yo los omito, pues van a influir, ¿verdad? En el proceso de toma de decisiones. Entonces, aquí lo que estamos diciendo, bueno, si yo incumplo con una norma, pues ya sabemos que, o con algún requerimiento de la norma, ya sabemos que va a afectar los estados financieros que generamos. Lo que estamos haciendo en este primero es asegurarle al usuario que aún habiendo omitido un requerimiento, la información no se va a ver afectada. Digamos que ese requerimiento, pues, si yo lo tomo en cuenta o no lo tomo en cuenta, nos va a llevar hacia el mismo punto, ¿verdad? El segundo elemento es que se ha cumplido con las NIF para las pymes, excepto que ha dejado de aplicar un requerimiento concreto para lograr una presentación razonable. Pero ojo, ¿verdad? Es que ha dejado de aplicar un requerimiento, bueno, puede ser más de uno, pero el punto es que lo que deberíamos dejar de aplicar es mínimo, ¿verdad? Dentro de las 32 secciones hay muchos elementos que hay que cumplir. Lo que estaríamos buscando acá es que, no sé, tal vez no cumplimos con uno, pero el problema es cuando nosotros comenzamos a incumplir en varios requerimientos, ¿verdad? Porque ya ahí la formación se va a ver comprometida. Y lo último es que la naturaleza de la falta de la aplicación incumpliendo el tratamiento que la NIF para pymes requería, ¿verdad? Entonces hay que explicar qué era lo que la norma pedía que implementáramos en esos estados financieros y que no se ha llegado a implementar. Estas son, digamos, 3 secciones de las notas de los estados financieros. Serían como 3 parrafitos que habría que incluir en las notas de los estados financieros en caso de que incumplamos o que no podamos aplicar un requerimiento. No sé si hay alguna consulta. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Por otra parte, vean que ya llevamos una primera nota que es el cumplimiento de la NIF. En caso de que yo incumpla, iríamos con otra nota que sería un requerimiento que no aplico. El tercer, bueno, otra nota que habría que incluir, tal vez no sea la tercera, pero bueno, habría que incluirla, es la hipótesis de negocio en marcha. Vean que esta hipótesis de negocio en marcha también pues tenía su homólogo en la norma completa. Esto lo que quería decir es que la empresa sigue en funcionamiento, ¿verdad? Cada vez que presenta un estado financiero, no es un estado de liquidación, es un estado financiero de una empresa que sigue operando normalmente. Dice que en cada oportunidad, es decir, en cada cierre, se tendría que evaluar la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. Entonces, eso hay que revelarlo en las notas de que estos estados financieros están
presentados bajo el supuesto de que la empresa seguirá en funcionamiento, y vean que nos dice un segundo elemento, y es que por lo menos estamos considerando que va a seguir en funcionamiento durante los próximos 12 meses. Ya si algo le pasó durante esos 12 meses y la empresa quedó en quiebra, pues bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Ahí no podemos ver el futuro, pero por lo menos con base en la información que tenemos, sabemos que la empresa va a seguir en funcionamiento por lo menos por los próximos 12 meses. Esto mucho se debe a que, digamos que una empresa está cerrando sus operaciones, ahí ya va a dejar de ser sujeto de crédito, ya no va a poder emitir acciones, ¿verdad? Hay una serie de elementos porque ya la empresa está enfocando en cerrar su operación, no en seguir en funcionamiento. Y ahí son estados financieros, digamos que tienen pues otros principios, otra base para su elaboración. También tenemos la frecuencia de la información. No sé si se recuerdan que en el caso de la norma completa, vimos en los primeros cursos de contabilidad que estaba la NIC 1 cuando yo presentaba información anual, y la NIC 34 de información intermedia cuando yo presentaba información en periodos menores a un año. La NIC 1 nos hablaba de un juego completo de estados financieros con una periodicidad de por lo menos una vez al año. Vean que aquí, en esta sección de la frecuencia de la información, en el caso de las pymes, nos solicitan exactamente lo mismo. Ocupo que la información se presente al menos anualmente. Y tiene que ser un juego completo. Ahorita vamos a ver ese juego completo, pero es exactamente el mismo que ustedes ya conocen. Dice que cuando se cambie al final del periodo contable, superior o inferior al año. Esto todo esto de la frecuencia de la información sería otro párrafo que hay que revelar. Y este de la derecha es cuando hay una situación muy particular. Yo no sé si ustedes se recuerdan que en el 2018, cuando comenzó a funcionar en Costa Rica ¿cómo se llamaría esto? La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas, el periodo contable comenzaba a cambiar a partir del año 2020. Entonces, nosotros tuvimos algo muy particular, voy a pasarme la pizarra. Tuvimos algo muy particular, y es que el periodo 2018-2019 era del 1 de octubre del 2018 al 30 de septiembre del 2019. Pero ahí comenzaba a ser ya una transición, un cambio, había un periodo intermedio chiquitito que era del 1 de octubre del 2019 al 31 de diciembre del 2020, para que a partir del periodo 2000, aquí esto es 19, para que a partir del siguiente mes, es decir, a partir de enero, comenzara un periodo contable que fuera igual al año calendario, que fuera del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020. ¿A qué se refiere la norma entonces con el párrafo anterior? A una situación como esta. ¿Qué es lo que se tuvo que hacer en ese periodo? Bueno, se presentó este periodo 2018-2019, este pedacito de octubre a diciembre se le adicionó al nuevo periodo, al nuevo ciclo contable, que era del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020. Y entonces, cuando yo presento estados financieros con una particularidad así, vean que aquí yo tengo un periodo de 12 meses y uno de 15 meses.
Y cuando ya vuelvo al siguiente periodo, el siguiente ya comienza normal a partir del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. Es decir, que ahí ya comenzamos con el periodo de 12 meses, pero con año calendario. ¿A qué quiero llegar? Que cuando se hace ese tipo de cambio en el periodo o ciclo contable, para poder llegar al nuevo ciclo, vean que hubo un año que tuvimos que presentar con más meses. También podría haber sucedido que había que ponerle menos meses. Hay países que, por ejemplo, su ciclo contable es en junio. Para haber llegado a enero habría que haberlo hecho un periodo más chiquitito de 6 meses. Pero entonces lo que nos pide la norma es, ok, si se tiene que cambiar el periodo, deje un mes un poco más grande o un poco más pequeño, pero revélelo en las notas de los estados financieros, ¿verdad? Vean que aquí nos dice, cuando se cambie el final del periodo contable, que puede ser superior o inferior, que es lo que les decía, puede ser que al momento de cambiar el periodo contable tenga que presentar más meses o menos meses. ¿Por qué? Porque no van a ser completamente comparables. Cuando yo presente la información financiera, vean que estoy presentando un mes de 12 contra un mes de 15 y en el siguiente estoy presentando un mes de 15 contra un mes de 12. No es completamente comparable y el usuario de los estados financieros tiene que conocer eso. Porque por supuesto en el de 15 meses y es muy probable que tenga más ingresos y más gastos que en los de 12 meses. No sé si eso está claro. Sí, Sí, profe, todo claro. excelente. Muchas gracias. Y vean que, bueno, cuando sucede este tipo de cambio en el ciclo contable, nos solicitan 3 elementos. Primero, explicar, vean que aquí en ese periodo hubo que adicionar notas en los estados financieros. Una nota que explicara este suceso, es decir, que ahora el periodo contable era, digamos, de enero a diciembre. La razón para utilizar un periodo de duración inferior o superior, que bueno, en este caso era por la transición, ¿verdad? Para llegar de nuevo a ese nuevo periodo de un año. Y el hecho de que los importes comparativos presentados en los estados financieros no son totalmente comparables. Eso porque ahí puede inducir algún error al usuario de los estados financieros. Como les digo, el de 15 muy posiblemente tuviera más transacciones. No necesariamente, pero es muy posible que sí. Bueno, continuando con lo que hay que presentar de los estados financieros, nos dice que también tenemos que ser uniformes en la presentación de los estados financieros. La semana pasada, no, antepasada, sigo diciendo que la pasada, no, la antepasada, vimos las políticas contables, los cambios en estimaciones y los errores. Y en esa misma norma, y bueno, y en la anterior, en la sección 2, nos hablaban de que las políticas precisamente tienen que ser uniformes. Eso significa que si yo escogí, que yo se los ponía el ejemplo, que para mis inventarios los íbamos a llevar por el método promedio, ese método promedio se va a utilizar a perpetuidad hasta que yo decida hacer algún cambio porque representa algo mejor. Pero no es que este año lo voy a hacer promedio y el otro año lo voy a hacer PEPS y el siguiente lo voy a volver a hacer promedio y ahí voy, sino que si yo escojo llevar mis inventarios por el método promedio, esa política contable tiene que existir a lo largo de los periodos, de manera tal que la información sea comparable, porque si en este año yo llevo mis inventarios por promedio, no va a ser comparable a que yo lleve los inventarios el próximo año por PEPS. Nos van a generar alguna diferencia. Entonces, lo que nos dice esta sección es que cuando presentamos estados financieros, se deben mantener la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo al otro. Vean que aquí nos habla de presentación y clasificación, es decir, que tienen los mismos nombres, las mismas codificaciones, están en las mismas secciones,
Y no es que, por ejemplo, en este periodo yo metí un gasto en un elemento y el próximo año le voy a cambiar el nombre y entonces, por supuesto, al momento de hacer el comparativo, pues no lo vamos a poder identificar. Dice que tras un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de sus estados financieros, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, puede hacer que mis estados financieros vayan con PEPs, pero en algún momento yo ocupo cambiarlos a promedio porque promedio es el que va a reflejar mejor, digamos, la realidad del inventario actualmente. Entonces, ese cambio nosotros podemos hacer, no hay ningún problema, lo haríamos de acuerdo con la sección 10 que ya hemos visto, ¿verdad? Y donde habría que, si es un cambio, nos devolvemos, lo hacemos retroactivo para que la información sea comparable. Si fuera un cambio en una política, si es un cambio en una estimación, lo haríamos prospectivo, porque es de aquí en adelante. Y finalmente dice que esta norma requiere un cambio en la presentación. La NIF para pymes ya nos dice cómo tendríamos que hacer la presentación de los estados financieros, pero puede ser que la norma cambie. Ahorita quería que conversáramos un poquito del foro, pero ustedes vieron en ese foro que de hecho la norma, la NIF para pymes que estamos viendo es la versión 2015 y estaba el proyecto de consulta que lo que va a hacer es que para el 2000, bueno, en teoría para este 2022 salga la nueva versión de la NIF para pymes y precisamente esta semana ya se anunció y esta va a traer nuevos requerimientos, ¿verdad? Tiene cambios. Entonces, precisamente, cuando la versión del 2015 pasa a la versión 2022, van a haber cambios que no dependen de la empresa, que la empresa haya dicho, ay, sí, vamos a utilizar este, sino que la norma misma nos dice que ahora eso ya no se puede hacer de X forma, sino de esta otra forma. Entonces, ese también es un cambio que podría afectar la uniformidad de la presentación y que tenemos que revelarlo en las notas de los estados financieros. Otro elemento que nos dice al momento de presentar los estados financieros es la información comparativa. Tiene que ser comparativa a lo largo del tiempo. Si yo tengo un vehículo, el próximo año podría comparar cómo estaría esa cuenta de vehículo y el siguiente año. Es decir, que a nivel numérico nosotros podríamos ir realizando esa comparación. La norma nos dice que por lo menos tendríamos 2 periodos. Es decir, si yo estoy en este año 2022, mi comparativo será con el 2021 para ver la evolución que tuvieron las cuentas. A nivel de la información descriptiva, es decir, de las notas de los estados financieros, dice que solo cuando esto sea relevante para la comprensión de los estados financieros. ¿Por qué creen que ahí no tendríamos que buscar o explicar esa información comparativa? Vean que en los estados financieros dice que únicamente digamos, si fuera algo relevante. ¿Qué considerarían ustedes como algo relevante? En relación, digamos, con las cuentas, digamos, alguna cuenta que sería relevante que deba ser comparativa. Y no, vea que dice O información descriptiva y narrativa. Es decir, las notas como tal no se presentan comparativas. ¿Por qué podría ser? es que las notas, bueno, lo que yo tengo entendido, las notas vienen siendo como una explicación para el usuario, que Ujú. él pueda comprender todo lo que dice, digamos, de manera numérica.
que venga todo bien detallado. Igual ahí se detallan, digamos, otros aspectos que son necesarios para la, digamos, la misma comprensión del Estado. Exactamente. Entonces, a partir de lo que nos acaba de decir la compañera Melissa, si lo observamos, esos datos que ella nos está diciendo, digamos que fueran elementos que a lo largo del tiempo no cambian. Por ejemplo, en las notas de los estados financieros tiene que haber una nota que diga cuál es el tratamiento contable que tiene la empresa sobre la partida de cuentas por cobrar. Esta nota de un año al otro sería la misma. No se presenta comparativa porque dado que es información, como ya vimos, vamos a recordar la palabrita que usamos en el anterior, uniforme. Dado que es uniforme el comportamiento, pues no debería cambiar esa política. Únicamente si yo le hago un cambio a la política, sí la tendría que presentar comparativa, o si hay algún cambio relevante en esta, porque entonces ahí sí nos servirá pues ver cómo era antes y cómo es ahora. Pero si sigue siendo la misma explicación sobre la partida, pues no tiene ningún sentido que pongamos el comparativo de esas notas. Entonces, efectivamente, como dijo la compañera Marisa, pues son explicaciones y esas explicaciones, pues de un año al otro no deberían cambiar. Lo que va cambiando es la información numérica. No sé si hasta acá tenemos alguna consulta. ¿Vamos bien? Ven que está muy parecido a la NIC 1. Muy. Todo bien. Bueno. Otro elemento que nos habla esta sección 3 es la materialidad e importancia relativa y la posibilidad de agrupar datos. Vean que son dos conceptos pues relacionados, aunque al mismo tiempo pues separados. Lo que nos dice la norma es que siempre que haya un dato que sea o que tenga importancia relativa, es decir, que tenga algún peso en el proceso de toma de decisiones, nosotros vamos a presentarlo de forma separada. Por ejemplo, ustedes han visto que en el estado, en la sección de activos, por ejemplo, yo tengo cuentas por cobrar y tengo inventarios, por poner dos ejemplos. Presentar esa información es relevante porque yo tengo dos transacciones, digamos que de naturaleza diferente. Una es cuentas por cobrar y otra es inventarios. Yo no debería, digamos, presentar de forma conjunta una cuenta que se llama cuentas por cobrar e inventarios, porque son dos elementos completamente diferentes. Pero vean que el Estado tiene que ser algo de fácil comprensión. El Estado no son 50 páginas. De hecho, nada más como anécdota, hace como 5 años yo fui a auditar una empresa y los estados financieros, era una empresa que digamos no cotizaba ni nada, digamos una empresa cerrada. Y los estados financieros eran como 10 páginas, solo el estado financiero, precisamente porque no se aplicaba este concepto de agrupamiento. Y lo que buscamos es que los estados financieros sean una o dos páginas cada estado, ¿verdad? Que sea algo muy ágil, muy fácil de ver. ¿Qué es lo que pasa si en el estado financiero vienen, por ejemplo, todas las cuentas por cobrar? Que era lo que pasaba en esa empresa? Y entonces ahí veíamos
¿quiénes sean todos los clientes? Uno por uno. Ahí que Juan, que Pedro, que tal empresa le debía. Eso no tiene ningún valor para el proceso de toma de decisiones. Entonces, lo que nos dice la norma es que en esos casos, en las notas estaría el detalle, pero en el estado viene agrupado. Entonces, cuentas por cobrar, por ejemplo, puede ser 1.000.000 de colones. En el estado financiero viene 1.000.000 de colones, pero en la nota, no sé, voy a inventarme que es la nota 5. En la nota 5, que es cuentas por cobrar, viene el detalle de esas cuentas por cobrar, que no sé, son cuentas por cobrar comerciales, más acá, 700.000, hay, no sé, cuentas por cobrar colaboradores por 100.000 y cuentas por cobrar de partes relacionadas por 200.000. Entonces, ¿qué es la agregación? Que en el estado financiero yo presento una cifra resumen, ¿verdad? Este millón, pero en las notas viene, digamos, un desglose un poco mayor, porque eran 3 cuentas, y en la contabilidad, pues estas tienen un desglose aún mayor, ¿verdad? Porque estas cuentas por cobrar comerciales, aquí pueden ser 50 clientes. Lo que pasa es que ya no iríamos a tanto detalle, porque eso no nos importa. Y ahí sería irrelevante. Entonces, lo que buscamos es que la información que se presente sea relevante y ese detalle que ya no es tan relevante que se presente de forma agrupada. Lo mismo sucede con el inventario. Supongamos que el inventario es, no sé, la nota 7. La nota 7 de inventarios tiene inventario de materiales, que son 500.000. Tiene un inventario de producto en proceso de 2 millones y tiene un inventario de producto terminado de, no sé, 400.000. También tiene un inventario de materiales, de suministros de 200.000 y tiene un inventario de limpieza por 100.000 colones más. Y en el estado financiero nosotros ocupamos un dato muy ágil, muy rápido de cuánto es la inversión que tenemos en inventarios, pero en la nota estaría todo este detalle, ¿verdad? Entonces nosotros veríamos en el estado financiero que inventarios son 3.200.000, me parece, ¿verdad? Vamos a ver. 3.200.000. Entonces, el usuario del estado financiero verá un dato que es muy relevante, que es, bueno, en inventarios está 3.200.000, y en las notas vería su agregación, que son estas 5 cuentas, y todo el detalle de esas 5 cuentas estaría en el auxiliar, ¿verdad? Porque en, no sé, productos terminados, la empresa tal vez distribuye 5 artículos, y entonces ahí hay una variedad muy grande. Imaginemos un supermercado que tiene cualquier cantidad de productos, pues no sería eh, de ponerle en el estado financiero línea por línea de cada cosa que vende el supermercado. Eso no tiene sentido, no va a ser relevante para el proceso de toma de decisiones. Ocupamos en ese caso agrupar los datos. ¿Qué datos se agrupan? Bueno, como les digo, son datos que tienen la misma naturaleza. Vean que en el primer caso eran las cuentas por cobrar. Entonces, todas las cuentas por cobrar. En el otro son todos los inventarios, pero no estoy mezclando cuentas por cobrar con inventarios porque sí son de diferente naturaleza.
Entonces, a esto es a lo que se refiere la norma con la parte de materialidad y agrupamiento. Por supuesto, esto también varía de empresa a empresa. Tal vez para una empresa sea muy relevante la parte del inventario, las cuentas por cobrar, y para esta no, entonces ahí varíe, pero digamos que en principio es esto que acabamos de ver. Y no sé si tenemos alguna consulta con esto o queda claro. Todo bien, profe. Excelente. Muchas gracias. O sea, aquí está. Entonces, bueno, y vean que aquí a la izquierda dice que por separado se debe presentar cada clase significativa de partidas. Entonces vean que yo, por ejemplo, separé cuentas por cobrar y inventarios, porque son dos clases separadas y que son significativas. A menos de que no tengan importancia relativa. Bueno, si alguna de esas no hubiese sido importante, ahí sí no. La materialidad o importancia relativa depende de la magnitud o naturaleza de la omisión o inexactitud. Entonces, bueno, ahí varía mucho de empresa a empresa. Hace un rato mencioné que, bueno, había un conjunto completo de estados financieros. Vean que esta norma nos habla exactamente del mismo conjunto completo de estados financieros que ustedes ya conocen, donde hay un estado de situación financiera, que es el que tiene las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Voy a adicionarlo acá, aunque ustedes ya lo manejan, que ese activo, pasivo y patrimonio pues tendrá que cumplir con la ecuación contable. Tenemos el estado de resultados, que son ingresos y gastos. Pero hay que recordar, igual que con la NIC 1, que hay dos probabilidades. Uno, presentar un solo estado de resultado integral o un estado de resultado separado y un estado de resultado integral. Entonces, ¿qué es lo que pasa en uno o en otro caso? En el primero, cuando es un solo estado de resultado integral, es que viene el estado de resultado el estado de resultados normal, llegamos hasta una utilidad neta y comienza el estado de resultado integral. Vienen los dos pegaditos. Pero en el segundo caso, que es un estado de resultados separado, yo tendría un estado de resultados ordinario, digámoslo así, que termina en esa utilidad neta, y un estado de cambios, perdón, de resultado integral separado que comienza con esa utilidad o pérdida que había en el estado ordinario, le adicionamos las partidas del otro resultado integral y llegamos a un resultado del periodo. Entonces, esas son las dos posibilidades que hay de presentar el estado de resultado, pero no es nada diferente de lo que ya ustedes han visto, de que se pueden combinar el estado de resultado con el otro resultado integral. O los presentan separados, porque al final de cuentas son parte de lo mismo. También dice que tenemos que presentar un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujos de efectivo, ¿verdad? Uno para ver las variaciones del patrimonio, el otro para ver las variaciones del efectivo, la parte de orígenes y aplicaciones de los fondos. Y finalmente las notas con las políticas contables significativas y otra información explicativa. Entonces, esas notas es una sección muy importante que es la que daría todo el entendimiento. Ya les acabo de decir que el estado tiene que ser corto. Imaginémonos que el estado de situación financiera es una página donde tenemos todos los activos, pasivo y patrimonio, y desde nuestra visión como contadores es muy probable que entendamos todo, pero hay que recordar que el usuario del estado financiero es cualquier persona. No tiene que ser un contador necesariamente. Puede serlo, ¿verdad? No quito que no, pero no es el sujeto para que se generan los estados financieros, sino más bien para una persona estándar, una persona que no conoce de contabilidad. Así que cuando ve ahí algún rubro, tiene que tener esas explicaciones adicionales que serían las que vienen en las notas, ¿verdad? Es para poder aclararle a cualquier persona cómo se llegó a esos datos.
importante que el estado de resultados y el estado de cambios en el patrimonio en el caso de las NIF para pymes. Y esto ténganlo ahí muy presente, porque esto no aplica para la norma completa. En el caso de las NIF para pymes, nos dice que si los movimientos del periodo, en el caso del estado de cambios en el patrimonio, son ganancias o pérdidas, es decir, la utilidad del periodo o la pérdida del periodo, pago de dividendos, corrección de errores de periodos anteriores o cambios en políticas contables, si esos son los movimientos, nosotros podemos presentar el estado de resultado integral combinado con el estado de cambios en el patrimonio como un estado que se llama estado de resultados y ganancias acumuladas. Entonces, en esos casos, no procede a hacer estado de cambios en el patrimonio, sino que simple y sencillamente, después de la utilidad, adicionamos la parte del patrimonio y esa es la que se lleva al estado de situación. No habría ese estado. En esos casos presentaríamos un estado menos porque dos de ellos se están combinando. Pero ojo, ¿verdad? Es solamente si están estos cuatro movimientos. Voy a inventarme. Vean que aquí no habla de un superávit. La empresa tiene un superávit, entonces ya no podemos hacer este estado combinado. Habría que hacer el estado de cambios en el patrimonio. Este es un cambio que hay entre la NIF para pymes y la NIF completa, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? ¿No? No, profe. Ok. Vamos a continuar. Ya que vamos terminando, solo nos quedan dos cositas. La norma en esta sección nos dice que los estados financieros tienen que ser identificados. ¿A qué nos referimos con identificados? Cuando hablamos de identificados, aquí es, aquí está, tiene que ser el encabezado. El encabezado de los estados financieros. El encabezado que tiene cada estado financiero, no podemos hacer como nosotros queramos. Es conforme a la estructura que dice la norma. ¿Cuál es esa estructura? Bueno, vean que lo primero que tenemos que hacer es colocar el nombre de la empresa. Eso va a ser lo primero. Entonces, yo no puedo comenzar con el nombre del estado. Tengo que comenzar con el nombre de la empresa siempre. Y tiene que seguir con, esto a veces se coloca combinado, si es un grupo o si es una empresa individual. Entonces, en algunos casos viene así como, vamos a pensar qué empresa puede ser. Bueno, voy a inventarme ahí cualquiera, los patitos. Si nada más viene la empresa, ¿verdad? Ahí, no sé, a veces, SA, uno supone que es una empresa individual. Pero si dice ABC, SA y subsidiarias, ahí cambia la cosa, ¿verdad? Porque no es lo mismo que mi estado financiero, que sea de una empresa individual o de una empresa grupal. Son dos contextos muy diferentes, porque yo esperaría que el estado financiero de la empresa ABC SA tenga menos ingreso que el de la empresa ABC SA y subsidiarias, porque en el primero tiene únicamente los ingresos de la empresa y en el otro tiene el ingreso de todas las empresas que conforman ese grupo.
Entonces, por eso hay que revelar esa información. Y esa información tiene que estar en el encabezado, porque es una información muy importante para el proceso de toma de decisiones. No es lo mismo 5 millones en una empresa individual a 5 millones y 3 empresas que están combinadas. Eso significa que de alguna de esas empresas se trae una pérdida. Entonces, desde ahí hay un elemento muy importante que nos pide la norma y es colocar el nombre, pero además indicar si es individual o grupal. También la fecha del cierre y el periodo que está siendo cubierto. Estos dos también van combinados. Por ejemplo, ustedes se recordarán que el estado de resultados nosotros colocamos que es por el mes terminado al, no sé, 31 de diciembre del 2022. Entonces, es porque en la norma tiene este requerimiento. Dice, el periodo cubierto, sabemos que es un mes. La fecha de cierre, 31 de diciembre. Entonces, tiene que quedar muy claro estos elementos. También, bueno, eso cambia en el estado de situación, ¿verdad? Que ahí lo veremos después, que en ese sí no tendríamos la parte del mes, sino que es un acumulado histórico, pero siempre damos la fecha de cierre. La moneda, ¿verdad? Si es en colones, si es en dólares, si es en euros, si es en yenes, tenemos que indicarlo, porque recuerden que todo el estado financiero se regenera sin ningún signo de colón. ¿Por qué se genera sin los signos de colones, por ejemplo? Eso se debe a que en el encabezado ya dijimos que las cifras se presentan en colones, entonces ya no hace falta incluir ese signo. Y finalmente el grado de redondeo. El grado de redondeo, si yo por ejemplo lo estoy presentando en millones de colones o en miles de colones. Entonces, con base en lo que ustedes ya han visto, por ejemplo, un encabezado nos debería quedar como ABC SA. Tengo que indicar el estado del resultado integral. Estado de resultado integral por el mes terminado al 30 de septiembre del 2022, saldos en colones, y bueno, ahí podríamos ponerle tal vez saldos en millones de colones, porque son cifras muy grandes. Entonces, ese encabezado tiene que ir en ese orden, con esa estructura, para que pueda cumplir con este requerimiento de la sección 3. Finalmente, bueno, no sé si tenían alguna consulta en este. Yo creo que ya ahí muchos lo conocen, ¿verdad? No, profe, de momento no. Está bien. Entonces, quitar esto en esta misma sección de la identificación nos dice que, bueno, lo primero era el encabezado de cada estado, pero además tengo que irme a las notas de los estados financieros y colocar esta información para que cualquier persona sepa qué es esa empresa. Lo primero es el domicilio. Entonces, por ejemplo, que la empresa está en Costa Rica y que en Costa Rica está específicamente, no sé, el Limón. La forma legal de la entidad. Si es una sociedad anónima, si es una empresa de responsabilidad limitada, si es una empresa en comandita simple o si es una empresa en nombre colectivo o si es una persona física con actividades lucrativas. Recuérdense que esos también podrían emitir estados financieros. El país en que se ha constituido. Vean que hay dos direcciones, digámoslo así, uno donde está constituido y el otro el domicilio. Y esto se debe a que, bueno, por ejemplo, hace un ratito que yo mencioné que puede ser que la empresa, bueno, y también está la dirección social, estas tres están relacionadas. No sé, yo constituí la empresa en Limón, pero actualmente opera en, no sé, en Alajuela
y tiene una sucursal en Guanacaste. Entonces, esa información habría que darla, ¿verdad? Digamos, toda esa extensión que tenga la empresa. Uno es el domicilio, el otro es la dirección de la sede social y el otro es el país donde fue constituido. Y muy posiblemente para, por ejemplo, los trabajos de investigación que están haciendo ustedes, pues esos sean y solo en Costa Rica, pero en notas si tienen todas las tres variantes, ¿verdad? De que no necesariamente esa empresa fue constituida en Costa Rica o tal vez que no solo opera en Costa Rica, sino en otra parte del mundo. Finalmente nos dice que tenemos que describir la naturaleza de las operaciones. ¿Qué sería la naturaleza de las operaciones? Pues indicar a qué se dedica la empresa. Por ejemplo, en contabilidad básica, si recuerdan, vimos que las empresas se podían dedicar a tres cosas. Una era brindar servicios, la otra era vender productos y la tercera era fabricar cosas, ¿verdad? Ahí cualquier producto, cualquier mercadería. Entonces, la descripción de la naturaleza de las operaciones, tenemos que indicar que, por ejemplo, sea una empresa que se dedica a brindar asesorías empresariales. Y después dice las principales actividades. Entonces ahí tendríamos que decir que, bueno, esas asesorías empresariales son X y Y. O, bueno, ahí todas las que corresponden. De forma tal que para el usuario del estado financiero le quede muy claro cuál es la actividad de esa empresa. Y aquí yo les traigo dos ejemplos. Uno es la nota 1. La nota 1 es lo que acabamos de ver, que es esa descripción de la empresa. Por ejemplo, aquí yo tengo esa empresa que lo que nosotros tendríamos que colocar en la nota 1, de acuerdo a lo que vimos hace un ratito, es esto. Es el domicilio, la forma legal de la entidad, el país en que está constituido, la dirección y las actividades. Entonces, la nota comenzaría con precisamente la forma en que fue constituida. Dice que la empresa WMP de responsabilidad limitada, vean que ahí nos dice la forma en que fue constituida. Cédula jurídica, ¿verdad? Ahí está la cédula jurídica. Es una sociedad constituida como una sociedad de responsabilidad limitada que radica en Costa Rica. Entonces está muy claro cuál es el país de origen y cómo fue constituida legalmente. El domicilio de su sede social y principal centro de negocio es San Joaquín de Flores. Bueno, ahí está. El grupo, ahí hay un error, corrijámoslo. Ahora yo se lo subo. El grupo WMP. WMP está constituido por la sociedad WMP y sus dos subsidiarias, XYZ y ABC, empresas de responsabilidad limitada. Entonces vean que esta es una empresa que pues, era un conjunto. Si no hubiese estado como conjunto, entonces ese parrafito no es necesario. Y finalmente las actividades. Sus actividades principales son la fabricación y venta de muebles de madera. Ahí está. Este es el párrafo 1 del estado financiero, ¿verdad? Esta es la nota 1. La nota 2, nada más ahí para que la tengan, porque esta nota 2, recuérdense, bueno, y ustedes ya la tienen en lo que les subí de la UNIF, ¿verdad? Que ahí estaba el ejemplo. Este es muy parecido. Dice que la nota 2 sería la declaración de cumplimiento de las NIF. Entonces dice que estos estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con la norma internacional de información financiera para pymes, NIF para pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y ASPI. Están presentados en colones, que es la unidad monetaria de Costa Rica. Vean que ahí está entonces la declaración de cumplimiento de la norma, pero además está la moneda de presentación
Y bueno, en este caso también estaban las bases de consolidación. Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la sociedad y de su subsidiaria, donde participa. Todas las transacciones, saldos, ingresos y gastos intragrupo han sido eliminados. Ahí puede seguir porque de hecho si ustedes ven el ejemplo que yo les subí, el ejemplo completo que viene en la NIF, ahí comienza a hablar ya una a una las diferentes políticas contables. Algunas empresas eso lo dejan en la siguiente nota, otras lo colocan aquí en la nota 2, ¿verdad? Ahí todo depende de cómo a ustedes les guste más. Y aquí les traigo otro ejemplo, esta es otra empresa. De hecho, ahí yo les subí varios estados financieros y uno de esos estados financieros es este. Que vean que pues es prácticamente lo mismo. Aquí tal vez ya no me voy a dedicar a leerlo, pero vean que en la nota 1 estaría la información general de la empresa. ¿A qué se dedica? Vamos a ver. Vean que es una entidad sin fines de lucro, constituida en California, que se dedica, vamos a ver a qué se dedica. Ella no puedo ver. Bueno, se encuentra domiciliada aquí. Fue constituida en el 2020. Bueno, vean que en el ejemplo no venía la fecha de constitución. En este otro ejemplo sí viene. Vean que opera en Estados Unidos, pero realmente se fundó en Chile, que era lo que les decía hace un rato. No es necesariamente donde opera, es donde fue constituida. Aquí está su actividad principal, que es la preservación y conservación de especies y del medio ambiente. Bueno, entonces vean que en la nota 1 viene esa información muy general de la empresa. En la nota 2, en este caso viene el periodo contable. En mi otro ejemplo no venía el periodo contable, aquí estaría incluido. La declaración de cumplimiento, que esto pues es el que ya vimos ahí, que cumplía pues todas las NIF. Y finalmente la moneda funcional y su presentación, ¿verdad? Que es prácticamente los mismos datos, lo único es que pues ahí cambia un poco la estructura, este da un poco más de información que el otro ejemplo, pero igual, ¿verdad? Todo dependerá de lo que ustedes se encuentren en la empresa, pues así cambia la nota. Y bueno, con esto finalizamos esta presentación. No sé si tienen alguna consulta. O todo está clarísimo. Todo claro. Sí, profe, todo claro. Sí, pero Está bien.